En este primer bloque vamos a hablar de otra cosa. O sea, no de otra cosa, sino vamos a hablar de algo que sí tiene bastante que ver con esto, que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, con la inteligencia artificial generativa. Exactamente. Con la generación Z. Claro, porque además ha sido un tema que ha atravesado sobre todo las redes sociales y ha sido polémico durante esta semana. Exactamente. Muchos especialistas y algunas personas que estaban de alguna manera relacionando con esta nueva generación, que es la generación Z, están problematizando algunas de las cosas o visualizando algún aspecto que nos parece interesante traerlo a consideración, ya que nosotros tenemos un programa que está atravesado por las pantallas, por nuevos aprendizajes y nuevas formas de entender las relaciones, ¿sí? Bueno, nos parece ¿Cómo será que interesante. estamos atravesados por las pantallas que ya se están sumando en YouTube? Bueno, sí, bienvenidas, entonces, más razón, entonces. Tenemos algo preparado. Claro tenemos, que sí. Hay una seguidilla de audios. Sí, ¿bien? De los cuales tenemos que agradecer a uno particularmente. Sí, que es uno de nuestros columnistas que no lo pudimos entrevistar porque tiene un viaje muy previsto. Está viajando a Buenos Aires en este momento, está saliendo, así que... Pero le mandamos un beso enorme y le agradecemos muchísimo su audio. De todas maneras, va a estar pendiente un encuentro, una columna en días posteriores. Tal cual. Así que, claro, bueno, ahí nos está mostrando Cristian algunas de las cosas que se vienen del otro lado de la pantalla, así que dice, esperen. Pero, bueno, como para ir adelantándoles algunas cosas, durante la semana empezó a circular varios videos en las redes sociales. Nosotros siempre estamos muy expectantes durante la semana a ver qué cosa está muy presente en el debate público. Tal cual. Y aparecieron algunos análisis con respecto a la generación Z, ¿no? Exactamente. Que a diferencia de las generaciones que están muy atravesadas con la ciencia y la tecnología, las redes sociales, las pantallas, esta generación tiene la particularidad, según los especialistas que están de alguna manera denominando, que es esa generación que va a aprender o va a tener menos capacidad de conocimiento, podríamos decirlo que está bien lo que estoy diciendo, con respecto a sus padres. O sea, a todo lo que hemos venido estudiando, por lo general, los hijos han superado intelectualmente en la etapa de enseñanza y aprendizaje con respecto a sus padres. ¿Sí? Hoy no. En este caso, claro. En este caso estaríamos ante un fenómeno que advierten algunos especialistas, que tiene que ver con ese crecimiento en un entorno tecnológico rodeados por pantallas, y estimulados por pantallas, lo que hace que por ahí tengan... Ahí, para quienes están viendo por YouTube, hay unos... Está presentando algo que tiene que ver con la generación Z y los hitos de la nación según la generación Z. Pero, ¿qué pasa? Este tipo de generación, ¿ya tenemos los audios preparados o no? Cosa de loco. No, decía, bueno, la generación Z, bien, una generación que aparentemente, siempre con cada salto tecnológico, esto hay que decirlo, en los procesos de aprendizaje hay una disputa con el soporte anterior, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, en mi infancia, por ejemplo, la disputa era con la televisión. Claramente la disputa era la tele y la posibilidad de disputarle al libro, ¿no? Entonces decían, bueno, la televisión va a matar al libro, ¿bien? Porque es más dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya había una pantalla que estaba presente en muchos hogares, ¿bien? Que iba desplazando de alguna manera, y eso también era ese entorno tecnológico, esa familiarización con ese entorno tecnológico, iba haciendo que también quienes son docentes, quienes están en las aulas, etcétera, tengan que ir de alguna manera, bueno, y quieren tener de alguna manera ir adaptándose a eso. Vamos a escuchar ahora un audio de Gastón Portal, bien, de uno de los productores, que salió hace muy poquito hablando acerca de cuál es la relación que tiene él y qué piensa él acerca de lo que nosotros estamos hablando. A ver. Tenemos ahí. Estamos en vivo. Generación que va a ser menos inteligente que la anterior en el mundo. ¿La arruinaste? No, arruinado a los de abajo, porque no tienen la necesidad de mejorar. Están en otra y por lo mal que les hizo las pantallas y las redes y todo a los chicos. Entonces no activan, no hacen funcionar su cerebro como hacían funcionar las otras generaciones. La humanidad
tuvo un leve crecimiento, leve, en promedio, por supuesto, ¿no? Evolución de inteligencia. Esta va a ser la primera generación que en promedio es menos inteligente. Es menos inteligente que sus padres. Eso es lo que... Ese es el debate. Ese es el debate. Ese es el debate público. Esa, podríamos decir, es una síntesis o un disparador del debate público. ¿Bien? Entonces, bueno, Gastón Portal no es un especialista ni en educación, pero sí advierte él como productor que lo que ve es particularmente eso, o sea, lo está viviendo como una de las características particulares de esta sociedad. ¿Bien? Bueno, hay una divulgadora pedagógica de Córdoba, Liliana González, que permanentemente colabora con los medios, principalmente en Cadena 3, pero la podemos escuchar en muchos medios de Córdoba, que generalmente toma el guante pública de los temas, del debate, y en este caso lo relaciona con los procesos que pasan en la escuela, principalmente en la escuela primaria, y qué pasa con los chicos, ¿no? Exacto. Vamos a escuchar un fragmento del audio de la intervención de Liliana González en Cadena 3 hace 2 días. Estaba repasando lo que voy a decir y bueno, cada vez más actual este tema, viste lo que es, permanentemente nos están llegando noticias de lo mal que está haciendo el exceso de pantallas en los chicos en todos los niveles de sus vidas. Me llega una información que me dejó así como, viste, sorpresa, que es la primera generación, esta generación Z, que abarca hasta el 2012, que van a ser menos inteligentes que sus padres. Y para mí esto era un dato nuevo, así que me puse a estudiar bastante esto en estos días y la verdad es que parece que sí, que el cociente intelectual de esta generación va a ser menor que el de los padres, por primera vez en la historia. Siempre los hijos fueron una versión mejorada de los padres, siempre los padres dieron un pasito más. Parece que ahora ese pasito no está, y evidentemente que se le está responsabilizando el exceso de pantallas. ¿En qué sentido? Parece que los teléfonos inteligentes nos están quitando inteligencia, y sería toda una paradoja. Sí. ¿Por qué? Porque la información está ahí, disponible, no hay que hacer ningún esfuerzo, y los chicos están con una incapacidad para el esfuerzo sostenido que requiere un aprendizaje. Entonces los chicos estudian rápido, usan la inteligencia artificial para estudiar también, lo aprenden rápidamente, no lo memorizan, no queda, porque todo lo que uno hace sin esfuerzo se desvanece. Es como estudiar para la prueba, como hacíamos antes. Claro. Cuando vos estudiabas para la prueba, 2 días después te olvidabas. Cuando vos estudiabas porque te gustaba estudiar, algunas cosas quedaban para toda la vida, ¿no? Lo que pasa, bueno, ahí escuchamos a Liliana González, ¿no? Que ella ponía el foco en una práctica que era muy común en nuestra época, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué nos pasaba a nosotros cuando nosotros estudiábamos para una prueba? ¿No? O sea, ¿qué nos pasaba? Que particularmente el estudiar sin algún sentido, el estudiar no por desafío, no por gusto, no por esfuerzo, no por una cuestión cognitiva que te diga, mira, yo voy a estudiar porque la verdad quiero entender esto, quiero comprender, quiero tratar de poner algún ejemplo, etcétera. Simplemente el estudiar de memoria era para repetir algún contenido, asociado eso con las pantallas, asociado con los procesos, o sea, con lo que implica el esfuerzo de sostener un pensamiento, de sostener un debate, etcétera, que hoy está trasladado a muchas de las actividades que hacen las niñas y los niños, ¿bien? Entonces nosotros dijimos, y alertaba ahí que decía, bueno, entonces los teléfonos inteligentes no son tan inteligentes porque en realidad están sustituyendo o están automatizando esa palabra que nosotros la hemos, bueno, con Agustín Zanotti la hemos puesto en discusión varias veces en el programa, ¿no? Es decir, que lo que nosotros llamamos teléfonos inteligentes o inteligencia artificial generativa, etcétera, tiene que ver con una acumulación, con un procesamiento de esos datos, ¿verdad?, una automatización de esos procesos, bien, y una posibilidad de respuestas en función de una base de datos existente, bien. Y lo consultamos a Agustín. Claro. Le dijimos, mira, Agustín, nosotros mañana vamos a estar hablando de esto, queríamos que vos, si podés, hacer la columna. Nos dijo Agustín, no, me estoy yendo de viaje. No, pero nos dijo, yo, si puedo, mando unos audios, bien. Y vamos a escuchar un audio que es un poquito más extenso de lo que acabamos de ver nosotros aquí o acabamos de escuchar, pero que da algunos argumentos que me parecen sumamente importantes porque como correlato de esto, también hay muchas cuestiones que nosotros terminamos copiando y repitiendo, pero no es que las pensemos demasiado. ¿Bien? Vamos a escuchar el audio de Agustín. A ver. Bueno, y un capítulo más en esta discusión, evidentemente, tiene que ver
con los desarrollos de la inteligencia artificial generativa, que también es un tema que bueno, da mucho para hablar, ¿sí? Pero que sobre todo, digamos, permite, digamos, simplificar muchas tareas que tenían que ver antes con el aprendizaje. Ya hemos estado hablando inclusive un poco sobre eso, y con eso aparece como un fenómeno de la vagancia, ¿no? De que ahora todas las tareas intelectuales, creativas, pueden ser realizadas por algún asistente de IA, y eso hace que sea cada vez más difícil dedicarle un esfuerzo consciente a los procesos de aprendizaje, ¿sí? En Internet está todo disponible, entonces ya no hace falta memorizar. Las herramientas de IA nos permiten adecuar respuestas a cualquier formato que un docente pueda pedir, entonces las tareas de escritura, las tareas que antes implicaban también un procesamiento, un resumen de un texto, ¿sí? Una síntesis, elaborar un cuadro, todas son tareas que hoy ya se pueden automatizar en cierta medida, y bueno, eso hace que sea quizás más difícil aprender, paradójicamente, ¿sí? Delegamos funciones cognitivas, delegamos a herramientas inteligentes cosas que antes teníamos que hacer por nosotros mismos, ¿sí? Entonces aparece ahí como una realidad paradójica, un dilema, pero por otro lado, también para ser justos habría que decir que no es un fenómeno que implique solamente a los jóvenes o exclusivamente a los jóvenes. También los adultos de diferentes generaciones estamos en esa misma tensión o en ese mismo proceso, ¿sí? Entonces, como para redondear, el otro día escuchaba justamente un médico en un medio cordobés que mencionaba que el mismo fenómeno, pero aplicado a nuestro cuerpo, en el sentido de que muchas veces antes la vida cotidiana implicaba un gran esfuerzo físico, implicaba trasladarse, mover cosas, etcétera, y hoy esas cosas ya han sido resueltas por un montón de aparatos. Vamos a hacer las compras en auto en lugar de caminar, etcétera, y eso implica una extensión del sedentarismo y de muchos problemas de salud que tienen que ver con el sedentarismo, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, etcétera, ¿sí? Entonces, quizá lo mismo que le está pasando a nuestro cuerpo al dejar de ejercitarlo, le empieza a pasar a nuestra mente, ¿sí? En la medida en que no la ejercitamos, que no hacemos un esfuerzo mental aplicado a ciertas tareas y que delegamos en ciertos dispositivos estas tareas, bueno, empezamos a perder esas habilidades empezamos a quizás a entrar en una especie de sedentarismo cognitivo, ¿sí? Así que ahí aparece la paradoja, ¿no? De estos dispositivos inteligentes que hacen que nosotros dejemos de ser en cierta medida inteligentes o empecemos a delegar nuestro intelecto y a confiar en los resultados de estas máquinas. Bueno, un poco ahí escuchando a Agustín, ¿no? Principalmente la última parte, preocupado por cómo, en primer lugar preocupado por generalizaciones, ¿no? Es decir, hay mucha, esto que decía de que por ahí se toman datos estadísticos, se toman pruebas, se hacen comparaciones, ¿no? Lo mismo lo de la generación Z, es decir, hay características que por ahí son propias de la generación Z, pero no es que sean trasladables absolutamente a todos los que tienen una determinada edad. ¿Bien? Sí hay, podemos decir, que particularmente a quienes nacieron desde 1997 hasta 2012, que son los que comprende la generación, ¿bien? Crecieron en un entorno en el cual las pantallas, principalmente las pantallas, y principalmente esta pantalla, ¿no? Es decir, la pantalla del dispositivo, del teléfono, de lo que llamamos teléfono, de lo que en Centroamérica llaman móvil. Es lo que empezó a estar, y particularmente en el dónde estamos cuando estamos, la pregunta que nos hacemos nosotros permanentemente, bueno, esta cuestión de la portabilidad, es decir, digamos, los teléfonos que van con nosotros a todos lados, también van trasladando, y nosotros vamos trasladando en el dispositivo muchas de nuestras acciones, ¿no? Entonces, de la manera en la cual nosotros empecemos a delegar demasiadas acciones o procesos cognitivos, ¿bien?, a las conversaciones o a lo que podamos hacer con estas herramientas, ahí es cuando nosotros empezamos de alguna manera a no hacer ese esfuerzo cognitivo que implica un aprendizaje. ¿Bien? Bueno, yo
A ver, ¿qué me pasó a mí con esta polémica, no? Y me voy a poner un poco del lado de esa generación Z, sí, ¿no? Claro. Y por supuesto, después de a lo mejor conocer cómo fue cambiando muchos de los procesos históricos y cómo cambiamos nosotros, Exacto. porque la forma en que conocemos hoy no es la misma manera que conocían hace, no sé, en el siglo XVIII. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, digo, se va modificando a medida que va pasando el tiempo y acorde a los cambios sociales, de científicos, tecnológicos, ¿no? Que promueve cada una de las sociedades, ¿sí? Entonces, probablemente muchas de las habilidades que tenían nuestros ancestros no las tengamos hoy nosotros como generación, ¿no? Claro. Y lo mismo va a pasar con las generaciones venideras, ¿no? Nosotros Exacto. por ahí a lo mejor... En mi caso, digamos, en la generación esta que puedo conocer lo analógico, y en tu caso también, Mauri. Sí, claro. Y que nos fuimos convirtiendo de a poco en esta vida de la virtualidad. Probablemente tenemos puntos de comparación porque conocimos una etapa y podemos pensarla ahora desde el punto de vista de las pantallas, de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero en el caso de esta generación Z que ya nació con todo esto implementado, probablemente ellos tengan muchas habilidades que nosotros no lo tenemos. Claro. Entonces, como docentes o como personas, digamos, que está tratando todo el tiempo de indagar y ver y conocer las cosas nuevas, porque yo ahora atravesado con las nuevas generaciones, los 10 años, Sí. hasta agarran el teléfono de una manera totalmente diferente de la que nosotros lo agarramos, primero y principal. Tienen una forma de manejarse con las pantallas táctiles que no lo tenemos nosotros, por ejemplo. Y probablemente las habilidades que conserven y tengan más desarrolladas sea probablemente un tipo de búsqueda o un tipo de lectura que nosotros todavía estamos más acostumbrados a la cuestión más material, los libros, porque no creo que esa generación Z no lea. Lee, tal vez lee otro tipo de textos, otro tipo de escritura, ¿sí? A lo mejor un poco más rápida, o una forma de acercarse totalmente distinta. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? Probablemente lo que esté sucediendo no es que sean menos o más inteligentes, probablemente nosotros estamos midiéndolos con parámetros que ya están quedando viejos y que probablemente, seguramente lo vamos a bochar, porque lo que se necesite ahora en esta nueva etapa sea otro tipo de conocimiento y otra forma de acercarse a la información, ¿no? Bueno, ahí hay una figura ligada a lo que vos decís que me parece que tiene que ver, ¿sabes con qué? Con que nosotros en tanto adultos tenemos el desafío, quizás, de ser traductores. ¿verdad? Sí. O sea, hay algo que a nosotros nos pasa particularmente porque, bueno, estamos en la universidad, por ahí tenemos un roce estamos teniendo un roce, claramente nuestros estudiantes, la mayoría de nuestros estudiantes pertenecen a esa generación, ¿bien? Eso para decirlo de alguna manera. Entonces, nuestra traducción implica que nosotros tengamos la obligación por ahí de hacer ese ejercicio, ¿bien? Ese ejercicio ese ejercicio de abstracción que implica un proceso de alfabetización diferente. Sí. Por ejemplo, voy a robar algo del libro que tenemos acá, pero bueno, es una frase que yo la uso bastante y me alegra que la haya utilizado, una frase de Emilia Ferreiro, ¿bien? Que dice lo siguiente: leer y escribir son construcciones sociales, ¿bien? Cada época y cada circunstancia histórica dan nuevos sentidos a esos verbos. ¿Qué quiere decir esto? Que son acciones, es decir, son verbos. ¿Qué significa comunicar? ¿Qué es comunicar hoy? ¿Qué es comunicar? ¿Qué fue comunicar hace 10 años? ¿Qué fue comunicar hace 20 años? ¿No? Entonces, los procesos de alfabetización que vivimos son procesos de alfabetización claramente bastante más complejos de lo que era en otras épocas, como vos lo mencionabas, pero además cada época también va tornando de sentido, ¿bien?, a estos verbos. Entonces no hay que pensar, digamos, en términos dicotómicos la realidad, ¿bien?, como si esto fuera negativo o positivo, van a ser más inteligentes o menos inteligentes, etcétera, sino que es un poquito más complejo. Y un poco la idea de este primer bloque era no quedarnos con esos reduccionismos por ahí que se proponen, ¿no? Es decir, si particularmente esta generación
va a ser menos inteligente que sus padres, o si esta generación está teniendo otras habilidades y otras competencias que claramente sus padres o desde no qué tienen. punto lo estamos midiendo. ¿Se entiende? Porque exactamente. lo pedimos, como nosotros hemos aprendido el proceso de enseñanza y de aprendizaje nuestro. Desde nuestra perspectiva, indudablemente, los parámetros son diferentes y los vamos a terminar bochando. Tal Entonces, cual. indudablemente vamos a tener esa confirmación. Tal sí, cual. van a ser menos inteligentes. No, sí, pero hay tenemos que cambiar las reglas de... creo que hay que observar nuestro tiempo, el momento en que estamos viviendo, y creo que desde esa perspectiva analizar cómo es ese mecanismo de enseñanza que nos pueden sorprender indudablemente en muchos de los comportamientos. Acá Gustavo, le mandamos un fuerte abrazo porque está interactuando con nosotros a través del chat, bien. Así que le mandamos un abrazo fuerte y bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que nos está enviando con respecto al tema que estamos desarrollando ahora. Le mandamos un saludo, Gustavo. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, dice, información sobre el impacto de la inteligencia artificial, pero desde otro lado, la inteligencia artificial actúa como un exoesqueleto cognitivo para personas con TDAH, ayudarnos a organizar, priorizar y externalizar. También eso es una manera, digamos, también del aporte. Dice, pensamientos para superar la parálisis y la sobrecarga mental, herramientas como el ChatGPT facilita la división de tareas, la creación de agendas, el resumen de información y la automatización de correos, mejorando la gestión del tiempo y reduciendo la ansiedad. Por supuesto, es una herramienta, hay que utilizarla, eso no cabe la menor duda. Como cualquier herramienta no es neutra. Totalmente, no es neutra. Pero sí, lo que podemos decir, también decir que hay muchas herramientas y no todas las herramientas sirven para todo. Totalmente. Bien, acá lo saben, porque recién antes de arrancar estábamos hablando justamente con Cristian de a qué se dedicaba, ¿no? Sí. Y bueno, no es que con cualquier herramienta uno pueda hacer, no sé, con un destornillador pueda hacer algo, con un destornillador con un determinado tipo de punta pueda destornillar cualquier tornillo. No, para eso hay varios destornilladores, y lo mismo pasa también con la inteligencia artificial generativa. No todas las inteligencias, no todos los modelos sirven absolutamente para todo. Probablemente lo que claramente venimos diciendo ya hace tiempo esta parte, es que nuestro rol también es tratar de educarnos en criterios para que nuestros estudiantes y nuestros colegas tomen mejores decisiones, ¿bien? Es eso particularmente, porque en última instancia nosotros como seres humanos de lo que nos tenemos que hacer cargo son de las decisiones que tenemos y de los criterios que vamos teniendo. Por supuesto, compañero. No lo vamos a cerrar acá el debate porque es sumamente actual y es una cuestión polémica en estos últimos días. Vale. Pero sí lo dejamos para que piensen del otro lado y bueno, y reflexionemos sobre algunas de las cosas que por ahí a veces decimos y no nos ponemos a pensar mucho. Tal cual. Este es un programa para pensar, para parar el boche y pensar un poco.